La unión de las fuerzas en realidad nace como un proceso de un tiempo que venía investigando ya en esa temática, en la temática de género e identidad. Y digo que es como parte de un proceso porque en realidad no es que surgió, si bien fue por la convocatoria, que como que le di más un encuadre, pero en realidad venía ya de un tiempo como un proceso, o sea, que no nació desde ese momento, ¿no? Sino que venía desde conceptos anteriores que venía trabajando. Empiezo a trabajar como del 2012 más o menos acerca del tema de género y desde la fotografía. Y fue como, primero que nada, mi primer instancia fue acerca de lo estético, ¿no? Como el acercamiento fue por el lado estético y más lúdico. Y después fui interiorizándome en los conceptos más que nada. Pero primero fue por un tema estético y que me empezó a interesar. Entonces, en el 2015 había trabajado en un proyecto que se llamaba Transeres, que es el comienzo de una memoria trans en el Uruguay. Entonces, como que ahí realmente tomé mucho más conciencia del tema y fue cuando surgió esto de la unión de las fuerzas, en donde la idea central es el encuentro de lo femenino y lo masculino en una imagen, ¿no? Entonces, primero tenía esa idea y después, bueno, ¿cómo plasmarla? Primero pensé en hacer varias sesiones de fotos con diferentes personas, masculino, femenino, y que los dos, ¿no?, interactuaran con esos temas. Y después dije, bueno, no, capaz que es demasiado, y digo, voy a centrarme solo en un personaje y que ese personaje tenga además como algo que él tiene, que es muy natural y muy, ¿no?, orgánico, que no es nada como muy posado ni nada por el estilo. Entonces, bueno, ahí fue que dije, la unión de las fuerzas va a tener este modelo y va a ser así, ¿no? Como para tratar de concretar un poco el proyecto. Y bueno, ahí fue cuando empecé a ver, bueno, quiénes podrían ser, qué modelo podría ser, y se me ocurrió Alejandro porque es muy sutil, no tiene algo que te rompa los ojos ni nada. Entonces yo quería como construir esa mirada de decir, es una persona normal, común y corriente, y en lo cotidiano, desde la intimidad, te está mostrando algo que al público en general le pasa, ¿no? Porque en realidad todos tenemos esa cuestión de masculino y femenino que es además de biológico, es totalmente natural, que sin embargo no lo sacamos todos los días, ¿no? Entonces, él lo tiene naturalmente y me gustaba como captar esa idea, además de su imagen, que también es atractiva, básicamente. Yo en realidad siempre, cada vez que empiezo a hacer un proyecto, primero lo que hago es, bueno, estudiar un poco el tema, leer, bla, 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 qué sé yo, y después buscar referencias estéticas, visuales de fotógrafos que hayan trabajado en el tema o que me gusten visualmente. Eso es como lo primero que hago siempre. Entonces, después de esa investigación, empiezo como a hablar con quien voy a fotografiar e intercambiar. Bueno, mira, me gustaría esto, o vos... a veces pueden aportar y a veces no. Él, sí, dale, me dijo y listo. Pero después antes de estas, hicimos unas fotos que eran en su casa, pero bueno, no quedé muy conforme porque fue como más un entrenamiento que otra cosa. Y después dijimos, bueno, y eso fue como en un lapso de tiempo muy corto porque eran en una plaza. Entonces, por eso justamente el tema de lo público y lo privado, ¿no? Y me parecía que encajaba bien con la idea, y lo hicimos en la plaza. Y bueno, saqué un montón de fotos, fue bastante, y después la selección es muy difícil, pero además necesitaba que sea como, que encuadrara bien, ¿no? Que sea bien una secuencia, que no tenga un intervalo, que no haya lugar
especulaciones, sino que se note perfectamente a nivel de color y de estética, y que es la misma situación, ¿no? La misma situación no, sino el mismo tema en diferentes situaciones. Eso. Y con algunos elementos que elegí, por ejemplo, la flor, el pañuelo, que simbolizara la cuestión más femenina. Entonces, ahí está lo de la construcción de la mirada, ¿no? Que por algún detalle se centra la mirada en eso para llevar a la reflexión del tema. Y bueno, así fue como la realicé. Sí, en algunos momentos sí, en otros no. Sí le decía, bueno, jugamos con esto, te traje la flor, te traje el pañuelo, juguemos con esto para ver cómo... Y de repente sí, algunas cosas como que me gustaba, ver actuar a él de determinada manera, veía que algunos gestos o cuadraban bien para lo que yo quería contar. Entonces ahí es cuando decía, quédate ahí, y ahí hacía la foto. Pero también hay un tema como que se da naturalmente también. Sí pido que hagan determinadas cosas, pero también está el otro lado. Por ejemplo, de esas fotos hay una que nació naturalmente y las otras dos no tanto, digamos. Okay. Bueno, lo primero que fue el primer concurso que me presenté fue de Yamal H en el 2012. Y bueno, ahí fue expuesta en las obras, que también eran de identidad de género, y estaba yo también en la foto. Y después, a partir de eso, empecé como a investigar, pero no hice exposiciones. En el 2015 hubo un llamado del MIDES de Nuevos Sentidos que trataba sobre identidad, y bueno, y ahí me presenté con este proyecto Transeres, que es un memorial trans. Entonces, la idea era transmitir, visualizar la vida de 12 mujeres trans que eran parte de una asociación, y bueno, la idea era, lo que hice fue ir a sus casas a tomar fotografías como parte de la intimidad de esa persona y cómo vive diariamente una persona con esas características, que además también daba los planes sociales, sus mejorías, y era como una especie de documental como con una reflexión fotográfica, ¿no? Entonces, bueno, eso terminó se expuso en Tractatus, y después se expuso también en la Hugo Balso. Y bueno, la idea es que sea itinerante, ¿no? Que se muestre, y comenzar a hacer un memorial trans realmente, porque eso fue como bastante particular y fueron de 12 mujeres, pero la idea es que se continúe y que pueda llegar esa información a todos, ¿no? Porque que no quede solo en Montevideo, porque realmente este tipo de cosas quedan más en Montevideo que en el interior del país. Entonces estaba bueno que esa muestra llegue al interior del país. Y bueno, en eso estamos. Bueno, en el CF empecé a hacer un taller que era sobre proyectos, y yo vengo investigando, estoy con la idea de un proyecto acerca de la legalización del aborto, que lo venía pensando, pero como que no lo podía bajar. Entonces, bueno, me inscribí en este taller, y el taller tenía como resultado exponer el inicio de los proyectos. Y ahora está en el CDF, va a estar por un mes, y bueno, la idea del proyecto es mostrar la cara de la legalización de estas mujeres. Se llama Mujeres de Ley, y bueno, la idea es contar un poco el proceso que sufre una mujer cuando hace eso, porque tampoco es que, bueno, se aprobó la ley y todos salen corriendo a abortar y como si estuviera buenísimo, porque no, porque significa un proceso importante en la vida de una mujer. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es tomar el riesgo, cómo tomar la decisión de hacer tal cosa? Y las consecuencias que tiene, y qué es lo que tenés que afrontar cuando decidís eso a nivel del sistema, ¿no? Vas al hospital, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como contar la vida de esas mujeres. Y también me gustaría hacer como un intercambio con otros lados, porque este taller estaba dictado por un brasilero, un fotógrafo brasilero, Paulo Coqueiro, y resultó que, bueno, me contactó con otra gente que
una mujer específicamente que le pasó eso, ¿no? Que tuvo que abortar en condiciones no muy favorables cuando es ilegal y que entonces como tal vez nutrirme de otras historias de otros lados de lo que está pasando con este tema. No salen las fotos si no tenés un concepto detrás, ¿no? Entonces, sí, en realidad a mí me interesa tratar estos temas como el tema de la otredad y de la búsqueda de la libertad también, que creo que es algo que todos en algún momento nos sentimos un poco el otro, ¿no? Que siempre estamos como, bueno, o no pertenecer, siempre tenemos que pertenecer a un grupo, pero dejar de pertenecer a otro cuando en realidad por ahí podés pertenecer a varios. Y entonces está eso de la transformación de la persona y de identificarse o no con determinadas cosas. Y en la Unión de las Fuerzas me importaba reflejar eso de la no represión, ¿no? Este chico no se reprime, es como súper natural su hecho y se nota que no tiene miedo a mostrarlo, pero que en el día a día siempre nos reprimimos constantemente en algunas cuestiones de eso, porque la identidad parece como algo totalmente cerrado, que es eso y nada más, y yo creo que no, que deberíamos como ampliar más, entonces por eso me gusta tratar estos temas. Que creo que hace que cada uno se identifique, porque nos ponemos un poco al lado así, capaz que es verdad, no tenemos por qué ser solamente tan femeninos si no podemos ser de las dos cosas, o tener un poco de las dos cosas. Bien, bueno, yo me formé en Bellas Artes, hice en realidad la licenciatura en diseño gráfico, y cuando estaba haciendo, ahí empecé la licenciatura en fotografía, pero no la terminé, sinceramente, porque vi que en realidad me interesaba de la fotografía, más que lo técnico, me interesaba las posibilidades expresivas de la fotografía, como eso de contar historias, de la amplitud que tiene en cuanto al lenguaje, en cuanto a la técnica en sí también. Entonces empecé como a investigar por mi cuenta. Eso, me gusta ver muchos referentes, investigo siempre mucho eso, me gusta ver películas y ver la fotografía y como todo lo que tiene que ver con eso y cómo genera, porque además la importancia de la imagen hoy en día, sin lugar a dudas, es impresionante. Entonces también por ahí lo que me importa también de la fotografía es cuál es la diferencia de ver millones de imágenes todo el tiempo y cuál es ver una imagen que te genere algo, que te diga otra cosa que no te dicen los demás. Eso es como lo que más me interesa de la fotografía, la mirada no del otro y el poder de reflexión que tiene. Que por supuesto que en las artes visuales también pasa, pero en la fotografía tiene una cuestión muy impactante que es primero que reconoces al otro, ¿no? Que hay una persona ahí que la podés conocer, que es como completamente, vos podés estar en ese lugar. Bueno, que es, además de interactiva, es algo que el otro le puede hacer, o sea, que sentís que es un lugar de referencia, es un lugar común que vos tenés, que lo ves, que lo vivís, que cualquiera puede sacar una foto, pero no cualquiera puede ver determinadas cosas. Entonces, lo que más me interesa es eso, el poder de mirar una historia a través de una fotografía.